talked about ordinary lust, and maybe this is something that you're very familiar with too. Hablamos acerca de la lujuria ordinaria y quizás esto es algo con lo cual ustedes estén familiarizados. Maybe it is all that you hoped for. Y quizás es todo lo que ustedes esperaron. You have felt that lust either wasn't very damaging or it was impossible to gain victory over. O ustedes piensan o han pensado que la lujuria quizás no era tan dañina o quizás era algo imposible para vencer. And ordinary lust is okay when you compare it against spectacular lust. Y la lujuria ordinaria está ok cuando se compara con la lujuria espectacular. And we all know about people who have spectacular lust, don't we? Y todos conocemos de alguien que tiene lujuria espectacular. They are sometimes pastors, A veces son pastores, church leaders, líderes de iglesias or people who are not even Christians but in politics, o personas que no son cristianos pero que son políticos, positions of power. posiciones de poder. And when they experience lust, it leads to damage that's visible to everyone in their community. Y cuando ellos experimentan la lujuria, esto resulta en daños que son visibles para todo el mundo en la comunidad. They may lose their ministry, Pueden perder su ministerio, they may lose their family, pueden perder su familia, they may lose their reputation. pueden perder su reputación. In some ways, that is what happened to my friend. Y de alguna forma eso fue lo que le sucedió a mi amigo. So, if this is what happens in a bad way, it's easy to say, I'm glad I'm not him. Y si eso es lo que sucede de una manera mala, es fácil decir, qué bueno que yo no soy esa persona. As a matter of fact, I really don't have to worry unless I were to become like him. De hecho, no tengo por qué preocuparme a menos que me vuelva como él. As long as I keep things under control, I'm fine. Siempre y cuando yo mantenga las cosas bien cubiertas y bajo control, estoy bien. The Bible talks about one event, one story that describes spectacular lust. La Biblia habla acerca de un evento, una historia que describe una lujuria espectacular. And maybe you can guess which one it is. It's the story of David and Bathsheba. Y saben que esa es la historia de David con Betsabé. Now, as you recall, and this story is very well known, Y como pueden recordar, esa historia es muy popular. David was wandering around in the middle of the night on top of his buildings, Y David estaba paseando en el medio de la noche por las azoteas de sus edificios and then he spied Bathsheba bathing. y de repente ve a Betsabé bañándose. At that point, lust kicked in. Y en ese momento la lujuria entró. Now, like everyone, he had desire. Como todo el mundo, él tenía deseo. This temptation created many thoughts in his mind, Esta tentación causó muchos pensamientos en su mente. but he crossed the line and got gratification at that moment as he was watching her. Pero él cruzó la línea y recibió gratificación en ese momento mientras la observaba. And it was this gratification that led to all the other sins that he committed. Y fue esta gratificación lo que causó los otros pecados que él cometió. As you recall, he demanded that he had Bathsheba come to his chamber. Como recuerdan, él demandó que ella viniera a su recámara, Spent time with her. pasó tiempo con ella, She became pregnant. la dejó embarazada. And the problem was that she was already married. El problema es que ella ya estaba casada And her husband was off to war. y su esposo estaba en una guerra. He would not be blamed for this. Él no sería culpado por esto. So at that point, David started a whole extra cycle of sin. Y en ese momento David comenzó otro ciclo de pecado. And he caused
Uriah, who was Bathsheba's husband, to be put to death. y causó que Urías, el esposo de ella, fuera muerto. Uriah's blood was on his hands. La sangre de Urías estaba sobre sus manos And everything was covered up pretty good. y todo fue cubierto de una manera muy favorable. And as he was sitting in his palace, Mientras él estaba sentado en su palacio, he had a visitor. tuvo un visitante. And his visitor was Nathan, the prophet. Y el visitante fue Natán, el profeta. And he told a story about a rich man who wanted the lamb of his neighbor who was very poor, the only lamb this neighbor had. Y cuenta la historia de un hombre rico que quería el corderito del vecino, que era muy pobre, y ese era el único que él tenía. And the rich man took the lamb, Y este hombre rico tomó ese corderito caused great sorrow for the man because that's all he had. y causó gran tribulación y dolor a ese hombre porque eso era todo lo que tenía. David became furious at this story. David se enfureció con esta historia. He says, "Bring that man here. I'm going to punish him." Le dijo, tráigame ese hombre acá que lo voy a castigar. And Nathan turned to him and said, "You are that man." Y Natán se tornó a él y le dijo, tú eres ese hombre. At that point, David could have rejected Nathan or turned completely from God, but this is what made David special. He repented. En ese momento David pudo haber rechazado lo que Natán le estaba diciendo, Now, pero esto lo hace a él especial, él se arrepintió. he wrote 2 psalms about this experience. This was obviously a life-changing event in his life. Y escribió 2 salmos acerca de esta experiencia y evidentemente esto fue un evento que cambió su vida. The first psalm is Psalm 51. Y el primer salmo es el Salmo 51. In this psalm, he says, "Have mercy on me, O God." En este salmo él le pide a Dios que tenga misericordia de él. He says, "Create in me a new heart, O God." Crea en mí un nuevo corazón, oh Dios. And there's a lot to be learned in this psalm. The other psalm was Psalm 32. Y el otro salmo es el Salmo 32. And here he is expressing his joy at being forgiven. Y aquí está expresando su gozo por haber sido perdonado. Blessed is the man whose sin is forgiven, Bienaventurado el hombre del cual su pecado ha sido lavado whose transgression has been covered. y sus pecados han sido cubiertos, sus transgresiones. And so when we look at David's sin, which is spectacular sin, Y cuando vemos el pecado de David, que es un pecado espectacular, or if you look at my sin, which was very ordinary, o si ves mi pecado, que era muy ordinario, they all resulted from lust. todos resultaron de la lujuria, Both of these did. ambas cosas. And remember, this gratification of these desires that we spoke about is the signal that lust has happened. Y recuerden que la gratificación de estos deseos es la señal de que la lujuria ha ocurrido. It is the pleasure. Es el placer. And what did Jesus say about this pleasure? ¿Qué dijo Jesús con respecto a este placer? He says, when you allow this pleasure to grow up in your life like a thorn bush, Él dice, cuando permites que este placer crezca en tu vida como unos espinos, you are not going to please him. no lo vas a complacer. And that is because lust creates damage in our lives. Y esto es porque la lujuria crea daño en nuestras vidas. When we see someone like David, it becomes very obvious what that damage is. Cuando vemos a alguien como David, es muy evidente cuál daño es este. We should not ignore the danger that comes to all the rest of us that allow ordinary lust to take root in our lives. Y no debemos ignorar al resto de nosotros por lo que esto puede causar a través del pecado o la lujuria ordinaria en nuestras vidas. So David, he willfully allowed this sin in his life. David deliberadamente permitió este pecado en su vida. And this is the part that
people don't want to admit that they are willfully allowing this sin in their life. Y esta es la parte que las personas normalmente no quieren admitir, de que ellos están deliberadamente permitiendo este pecado en su vida. That there is nothing that can control it. It is too powerful. Que no hay nada que lo pueda controlar porque es muy poderoso. Well, let's talk about the damage that lust brings into people's lives. Y vamos a hablar acerca del daño que la lujuria trae a la vida de las personas. The first damage is the one we already spoke about. Y el primer daño es el que ya hemos mencionado. And this is that lust causes those who follow Jesus to be immature and unfruitful. Y esto es que la lujuria causa que aquellos que siguen a Jesús sean inmaduros y sin fruto. Those who allow this sin to enter their lives remain baby Christians. Y aquellos que permiten que este pecado entre en sus vidas se mantienen como cristianos bebés. This is what Paul said to the Corinthian church. He says, you guys are baby Christians. Y esto es lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corintios, que le dijo, ustedes son unos bebés cristianos. You never seem to grow up. Nunca parece que van a crecer. And a Christian who does not grow up does not please God because he does not mature and become all that God intends for them and for every Christian to become. Y un cristiano que no crece, no agrada a Dios porque nunca desarrolla lo que Dios lo llamó a hacer. In Romans 6, Paul says something very interesting. En Romanos 6, Pablo dice algo muy interesante. He says, should we keep on sinning so that God can show his grace to us on an ongoing basis? ¿Debemos de continuar pecando para que Dios nos muestre su gracia de forma continua? The answer, he says, and immediately is no. La respuesta inmediata es de ningún modo. We need to stop sinning. We need to grow up. Debemos de parar ese pecado y crecer. I skipped one here, but I will just go through. We talked about. And this is, so a Christian who does not bear fruit remains a baby Christian. Un cristiano que no lleva fruto se mantiene un bebé cristiano. A second result, second damage that comes from lust El segundo daño causado por la lujuria is that those who allow it in their lives become a slave to lust. es que aquellos que lo permiten en sus vidas se convierten en esclavos a la lujuria. Jesus said, anyone who sins becomes a slave to sin. Jesús dijo, todos aquellos que pequen se convierten en esclavos al pecado. Slavery is once one is a slave, rather, he is kind of like in a dark box. Un esclavo es como alguien en una caja oscura. And he becomes an addict. Se convierte en un adicto. He can no longer do what he wants to do. Ya no puede hacer lo que realmente quiere hacer. Instead, he finds himself unable to remove the lust from his life, and always when temptation strikes, he allows lust to happen. Se encuentra en una posición incapaz de vencer ese pecado, y siempre que la tentación aparece, él la permite que la lujuria suceda. And so the thing that binds us is this pleasure that we believe we must experience. Y la cosa que nos ata es ese placer que nosotros entendemos que debemos de experimentar. Lust destroys relationships. La lujuria destruye relaciones. And this relationship may still appear fine on the outside, Y esta relación puede parecer bien en el exterior,
but it creates a division. pero crea una división. The very thing that was designed by God to make a husband and wife one flesh Lo mismo que fue diseñado por Dios para hacer que el hombre con su esposa sean una sola carne, to join them together in a way that excludes everyone else, unirlos de una manera que excluya a todo el resto de las personas, is used to separate them. es usado para separarlos. And I speak from experience. This was my experience as we were married for all these years. Y hablo de experiencia, esta fue mi experiencia al estar casado por tantos años. There was a division in our relationship between my wife and I Había una división en nuestra relación entre mi esposa y yo. because pleasure that was designed to create a strong marriage instead was being spread into other directions. Porque el placer que fue diseñado para crear un matrimonio fortalecido se estaba utilizando para regarlo en todas las direcciones. And not only was my relationship with my wife harmed by this, No solamente mi relación con mi esposa fue dañada por esto, but my relationship with God. pero mi relación con Dios también. And so, just as Jesus said, when I allowed these thorns to grow up in my life, Y tal como Jesús dijo, cuando permití que estas espinas crecieran en mi vida, I became unfruitful and my marriage became unfruitful. me volví infructífero y mi matrimonio también estaba infructífero. We were separated. Estábamos separados. And this is what lust will do, because lust is a misuse of the pleasure that God created. Y esto es lo que la lujuria va a hacer, porque la lujuria es el mal uso de lo que Dios intencionó que fuera. In the book, The Screwtape Letters, En el libro Cartas del Diablo a su sobrino, by C.S. Lewis, por C.S. Lewis, and he talks about a demon who's teaching another demon how to tempt Christians. él habla acerca de un demonio que le está enseñando a otro demonio cómo tentar a los cristianos. And the teaching demon, the older demon, Y el demonio mayor, Mr. Screwtape, el escrútopo, he says, you know, we got to work on these Christians with pleasure because pleasure is so powerful. dice, debemos tentar a estos cristianos con placer porque el placer es tan poderoso. He says, we've been working so hard to come up with brand new kinds of pleasure, Hemos estado trabajando tan duro para desarrollar nuevos tipos de placeres, but God's the one who creates all pleasure. pero Dios es el que crea todos los placeres. All we can really do Lo que realmente podemos hacer is get them to use this pleasure es lograr que ellos utilicen este placer in a way that God doesn't allow. de una manera que Dios no permite. And that's what pleasure that is used to create lust or that is acted upon as lust Y por eso el placer sobre el cual se actúa como lujuria will destroy the bonds of relationship. destruye la unidad de las relaciones. Lust also brings death. La lujuria también trae muerte. In Romans 6:23 it says the wages of sin is death. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. You earn it and you get it Tú te lo ganaste, tú lo recibes as you sin. cuando pecas. Now I had a Bible teacher at one time, a very old English man, Yo tenía un profesor de Biblia en un momento, un señor muy anciano de Inglaterra. he was from Britain and he spoke with a British accent. Era de Inglaterra y hablaba con un acento británico. And he drove home the point when he came to this session. He said, Y él hizo énfasis cuando llegamos a esta parte, él dijo, every time there is sin, there is death. cada vez que hay pecado, hay muerte. Every single time. Cada vez. And this is the wages that sin brings. Y esta es la paga que este pecado trae. We talked about
relationships. Relationships can completely die because of this sin. Hablamos de las relaciones y las relaciones pueden completamente morir por causa de este pecado. Our walk with God can completely shrivel up. Nuestro caminar con Dios puede secarse completamente. Our joy can shrivel up. Nuestro gozo se puede secar. Our peace can die. Nuestra paz se puede morir. Our hope can die. Nuestra esperanza se puede morir. Now, this is kind of what happened to David as he was writing Psalm 51. He's saying, whoa, I am in trouble. Things are just dying. I'm shriveled up. I'm like my vitality became like a desert. Y esto fue lo que le pasó a David cuando dice, wow, estoy en problemas. Las cosas alrededor de mí se están muriendo. Mi vitalidad se ha vuelto como un desierto. Now, by this time, David was out of the woods. A esta altura, David ya estaba fuera de peligro. And so, what was he praying for? Entonces, ¿por qué estaba orando? After all, David could have any woman in the kingdom he wanted. De hecho, David podía tener cualquier mujer en el reino que él hubiese deseado. They all wanted to be either his wife or his concubine. Todas querían ser o su esposa o su concubina. And yet David wanted something he was not allowed to have. Pero David quería algo que a él no le era permitido. He wanted someone else's wife. Él quería la mujer de otro hombre. That was the only type of woman he was not allowed to have. Esa era el único tipo de mujer que a él no le era permitido. And this is a sign of lust, is that it's not satisfied. Y es una señal de la lujuria que no se satisface. He left all his wives and concubines behind to go after this one woman that he was not allowed to have. Dejó a todas sus esposas y concubinas detrás para ir detrás de esta mujer que a él no le era permitida. I don't think this was a one-time thing with David. Y no creo que fuera cosa de una sola vez con David. I think David had so caught himself up in adultery that this was really the only way he could get sexual pleasure anymore, was being in an adulterous relationship. Y es posible que David estaba tan acostumbrado al adulterio que esta era la única manera en la que él podía recibir algún tipo de gratificación sexual, era estando en una relación adúltera. So lust was shriveling up his normal sexual desires, his normal marriage relationships were being destroyed because he was always seeking that which he should not desire. Entonces la lujuria estaba secando y destruyendo su sexualidad normal porque él estaba constantemente buscando las cosas que no debía y se empezó a secar. And that's why he could say, "Create in me a clean heart." Por eso él puede decir, crea en mí un corazón limpio. He needed to get rid of this lust that was destroying him, even though he, more than anyone in the kingdom, was able to have sexual pleasure with in a way that no one else could experience. Él necesitaba de este pecado para sentir su gratificación, aunque él tenía, más que cualquier persona en el reino, acceso a cualquier mujer. And this is another result of lust, is it creates hypocrisy. Y este es otro resultado de la lujuria que crea hipocresía. And hypocrisy is a sin that Jesus appeared to despise more than any other. Y la hipocresía es un pecado que Jesús aparentemente despreciaba más que cualquier otro. When we pretend to be close to God, we pretend to be spiritual, and we have lust in our heart, Cuando pretendemos estar cerca de Dios y pretendemos ser espirituales, pero tenemos lujuria en el corazón, then we are being a hypocrite. entonces estamos siendo hipócritas. It doesn't matter that you think it's ordinary and that everybody you know and talk to seems to be doing the same thing. Y no importa que tú pienses que es ordinario o que todo el mundo alrededor de ti lo está haciendo. In 1 John, it talks about people who are hypocrites. En Primera de Juan nos habla acerca de personas que son hipócritas. It says, if I say that I have fellowship with God, but I am walking in darkness, I am a liar.
Dice, si yo digo que tengo comunión con Dios, pero camino en tinieblas, entonces yo soy un mentiroso. The Greek word is pseudo. La palabra griega es pseudo. I don't know how you translate that in Spanish. Pseudo. No sé cómo lo traduzco en español. Pseudo. But anyway, there it is. And the pseudo is the word that in English we say pseudo believer, a faker. En inglés se dice algo como que este es un pseudo creyente, un engañador. If we have a pseudonym, we have a fake name. Si tenemos un seudónimo, tenemos un nombre falso. We're not using our own name, we're using a fake name. No estamos usando nuestro propio nombre, estamos usando un nombre falso. So if you are running around telling people, I have fellowship with God, but you're walking in darkness, you're a hypocrite. Si andas por ahí diciéndole a la gente, tengo comunión con Cristo, comunión con Dios, pero ando en tinieblas, eres un hipócrita. You're faking it. Estás fingiéndolo. And this is what leads us to the final damage that I'm going to speak to, and that is despair. Y esto nos lleva al último daño del cual yo voy a mencionar, que es la desesperación. Despair that comes from helplessness. La desesperación que viene por sentirse sin ayuda. By allowing it into our lives, we lose our freedom to do what is we need to do. Al permitirle que entre en nuestras vidas, perdemos la libertad de hacer lo que tenemos que hacer. God looks at the world and the people before him and he says, they're in slavery. Dios ve al mundo y a las personas delante de él y dice, están esclavizados. And he sent Jesus to set captives free. Y envió a Jesús para liberar a los cautivos. Psalm 51, going back to David, he says, El Salmo 51, regresando a David, dice, have mercy, ten misericordia, cleanse me, límpiame, wash me, lávame, let me hear joy. déjame escuchar gozo. Hide your face from my sin. Esconde tu rostro de mi pecado. Don't cast me away. No me eches fuera. He was in despair. Estaba en desesperación. And there are many who are in despair, who are following Jesus. Y hay muchas personas que están en desesperación que siguen a Jesús. Because if you sin and become a captive to sin, it doesn't matter whether you're a Christian or a non-Christian. Porque si pecas y te haces esclavo al pecado, no importa si eres cristiano o no cristiano, You are still a captive. sigues siendo un cautivo. And you will have these damages appearing in your life. Y vas a notar a estos daños apareciendo en tu vida. You will be immature and unfruitful. Serás inmaduro e infructífero. You'll be a slave. Serás un esclavo. Your relationships will be strained and difficult. Tus relaciones serán difíciles. You'll experience death in your life. Experimentarás muerte en tu vida. You'll find yourself and look at yourself as a hypocrite when you look in the mirror. You say, I'm not who I say I am. Te considerarás un hipócrita cuando te mires en el espejo y digas, no soy quien digo ser. And instead you have despair. Y en cambio tienes desesperación. And this is not the place that God wants for any of his followers. Y este no es el lugar que Dios desea para ninguno de sus seguidores. Now, what does it mean to overcome lust? ¿Qué significa vencer la lujuria? What does it mean to gain victory over this sin? What does that look like? ¿Qué significa obtener la victoria sobre este pecado? ¿Cómo se ve eso? When I started doing this, I had the opportunity of talking to a lot of Christians because it made me very curious. Cuando empecé a hacer esto, tuve la oportunidad de hablar con muchos cristianos porque me volví muy curioso.
I knew I was in a war and I was winning that war and I was gaining victory over lust. Yo sabía que estaba en una guerra y estaba ganando esa guerra y estaba obteniendo la victoria sobre la lujuria. And all these damages were diminishing and pero- being replaced. Todos estos daños empezaron a reducirse y empezaron a ser reemplazados. My relationship with my wife and with God was improving. Mi relación con mi esposa y con Dios I mejoró. was finding that I could resist sin and I wasn't automatically a slave to it. Y encontré que podía resistir el pecado y que no era un esclavo al pecado. And I was no longer in despair, I was hopeful. Ya no estaba en desesperación, tenía esperanza. I experienced joy. Experimenté gozo. And so I wanted to talk to people who seem to have joy in their lives. Y quería hablar con personas que aparentemente tenían gozo en sus vidas. These are the Christians you need to talk to Estos son los cristianos con los que hay que hablar, because they seem to have figured it out. porque parece que lo han resuelto todo. So I would ask them, well, okay, here's a hypothetical. Y aquí está una hipotética. I say, you are traveling Tú estás viajando and you walk into a hotel room y entras a una habitación de hotel and there are all kinds of X-rated, R-rated movies available to y hay you. todo tipo de películas X, R disponibles para ti. What do you do? ¿Qué haces? Now, I never spoke to anyone in that position where they say, that stuff doesn't bother me. I don't care. Nunca hablé con alguien en esa posición que me dijera, eso no me preocupa. Nobody talks that way, and that's maybe why we don't hear the truth spoken very often. Y nadie habla de esa manera y por eso quizás es que no escuchamos la verdad siendo dicha muy a menudo. Instead, they kind of cringe from it. En vez, se ocultan de esta. I don't want to go there. No quiero hablar de eso, I don't want to do that. no quiero hacer eso. But they still confess that the thought strikes them. Pero confiesan que el pensamiento les cruza la mente. They feel a desire growing in them to look and see what's out there. Sienten el deseo creciendo dentro de ellos de mirar y ver qué hay. They are tempted to sin. Son tentados a pecar. So God doesn't take away temptations. Entonces Dios no nos quita la tentación, He doesn't take away our desires. no nos quita los deseos, He doesn't take away our thoughts, no nos quita los pensamientos, even though that is what we think we need. aunque eso es lo que pensamos que necesitamos. He does not remove us from all these things. Él no nos remueve He helps us overcome de them. estas cosas, sino que nos ayuda a vencerlas. And as we overcome them, we experience the power of God in our lives. Y al vencerlas, experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. Now, the Bible nowhere teaches perfection for those who follow Jesus. La Biblia en ningún lugar enseña la perfección para aquellos que seguimos a Jesús. Jesus, right there in the Lord's Prayer, he said, forgive us of our sins. Jesús en la oración dice, nos enseña a decir, perdona nuestros pecados. So we're not talking here about becoming a perfect person, a perfect Christian. No estamos hablando aquí acerca de convertirte en una persona perfecta o en un cristiano perfecto. So this is what victory means. Victory means that lust is no longer a life-dominating sin. Y esto es lo que la victoria significa. Significa que la lujuria no es un pecado habitual que domina nuestra vida. If we sin, we turn from it, confess it to God, repent, and are forgiven. Si pecamos, nos tornamos en la otra dirección, lo confesamos ante Dios y nos arrepentimos. You are no longer a captive to it. Ya no eres un cautivo a ese pecado. The next time that particular temptation comes, you may fall again, but over time, and this is a war we're talking about. It's not a simple little formula that I will give you that you can just plug it in and everything will be fine. La próxima vez puede ser que tropieces y te levantas, pero esa es la guerra a la cual nos estamos refiriendo. No te voy a dar a ti una solución sencilla que puedes simplemente insertarla y ya. Instead, it is a new way of living,
a way where you are not dominated by sin. When sin comes into your life, you move on beyond it and you grow and you mature. En cambio, es un nuevo sistema de vida en el cual tú aprendes a rechazar el pecado y a no permitirle que eches raíces en tu vida y maduras y llevas fruto. And I think that because everyone still faces temptation, everyone still has desires they wish they did not have, or thoughts they wish they did not have. Todos experimentamos tentaciones o pensamientos que deseamos no tener o deseos que deseamos no tener. Because everyone is that way. We Christians who have this experience of victory over sin, the way I'm describing it, don't seem to talk about it. Y porque todos sentimos estas cosas, los cristianos que hemos experimentado victoria sobre este pecado, simplemente no hablamos acerca de eso. It's not something that we brag about. No es algo de lo cual nos gloriamos. I was tempted and I turned away. Fui tentado y me torné en la otra dirección. That's not much of a story. No es una gran historia. But that's the story that each of you who has victory over lust, as I'm describing it here, that's the story you need to tell. Pero esa es la historia que cada uno de ustedes que ha tenido victoria sobre la lujuria, esa es la historia que debe de estar compartiendo. This is the story that young people need to hear from the time they are born. Esta es la historia que los jóvenes deben escuchar desde que son nacidos. No one has to become a slave to sin. Nadie tiene que convertirse en un esclavo al pecado. Everyone is vulnerable. Todos somos vulnerables. But victory is available in Christ. Pero la victoria está disponible en Cristo. We can lose those habits. Podemos perder esos hábitos. And what's really a wonderful thing is that we spoke about this pleasure that goes on in your brain. Y lo maravilloso de esto es que hablamos acerca de ese placer que sucede en tu cerebro. The little chemicals that kick in and the little neural highways, the nerves that start up in the brain. Los químicos que se sueltan y las carreteras neurológicas que se desarrollan. All those things that we think are just impossible to heal. Todas esas cosas que piensas que son imposibles de sanar. Guess what? You can change. Adivina qué, puedes cambiarlas. And over time, if this has been a sin in your life and you have this habit and you continually resist it and you draw closer to God, those highways lose their power. And the things that used to tempt you don't tempt you in the same way. Y sobre la marcha, mientras vayas resistiendo estos pecados que anteriormente te controlaban y acercándote más a Dios, estas tentaciones ya no te van a tentar de igual manera. And if you as a very young person are brought to Jesus and you've been properly taught, you never build those wrong highways at all. You keep holding back. Y si tú como una persona joven eres enseñada de la manera correcta, comienzas a desarrollar las defensas apropiadas y esas carreteras nunca se te van a formar en tu mente, porque vas a rechazarlas. And this is the hope and joy of being a Christian. Y esta es la esperanza y el gozo de ser cristianos. God wants us to succeed no matter how far we've fallen. Dios quiere que tengamos éxito, no importa qué tan profundo nos hemos caído. No one is a hopeless addict. Nadie es un adicto sin esperanza. No one is permanently caught up in chains. Nadie está permanentemente atado a cadenas. Jesus promises victory and freedom and joy. Jesús promete victoria y libertad y gozo. And if as we go into the next session, we'll talk more about what it takes to maintain this victory and how to gain this victory. The Bible is very clear about it, and we're going to be looking at biblical passages that speak to this issue very clearly and simple things, and these should become our practices. Y más adelante vamos a hablar acerca de lo que se requiere para vivir en esta victoria y vamos a ver también los versículos bíblicos que respaldan esta posición y lo necesario para poder seguir adelante. So this concludes our second session. You can take it from there in terms of how we spend the rest of our. All right, thank you very much. Esto concluye nuestra segunda sesión y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar una pausa de 10 minutos para que ustedes puedan
pararse, moverse, puedan utilizar los recursos físicos. Y también a la 1 de la tarde, ya en un ratito, debemos tener la comida disponible. Va a haber una comida disponible a la venta, muy económica, así que eso lo hemos contemplado. Pero más adelante en la tarde también va a haber un coffee break, ese es complementario, es gratuito. Entonces, los invitamos a que se queden, no tienen que irse, la comida está deliciosa, así que la van a disfrutar. Y pueden sentarse ahí donde están y compartir con otras personas. Los invito también a que conecten con otras personas aquí, que se presenten, se conozcan, establezcan lazos de amistad y de hermandad. Porque uno nunca sabe quién puede echarle la mano en un momento necesitado, ¿verdad? Bueno, gracias.